desde cátedra, ¿no? Desde la academia lo hemos conocido y realmente nos sentimos muy, pero muy honrados de tenerlo en esta ocasión, en esta ciencia magistral, Patrimonios Bolivianos de la Humanidad, ¿no? Entonces, para iniciar con el programa, pues voy a dar la palabra, espero que sí esté ya acompañándonos, la licenciada Lucy Florian, que es parte del Colegio de Profesionales en Turismo, responsable de la Comisión de Innovación y Desarrollo Profesional. Lucy Florian, por favor, adelante con la inauguración de este magno evento. Buenas noches nuevamente, distinguido doctor Cajías, aquí también a la Fundación Ingenios, también licenciada Susan y todos los que están acá presentes, los participantes que en esta ocasión nos reunimos, ¿no?, para ser parte de un evento muy importante. Bueno, el Colegio de Profesionales en Turismo de La Paz expresa la más cordial bienvenida a todos y todos los participantes, a esta conferencia magistral Patrimonios Culturales de la Humanidad, Significado, Trascendencia y Aprovechamiento Turístico, la misma que es organizada por la Fundación Ingenius Bolivia y auspiciada también por el Colegio de Profesionales en Turismo. Bueno, como colegio nos honra acompañar a iniciativas que promueven la reflexión, el conocimiento y la valoración de nuestro patrimonio cultural. Son elementos fundamentales también para el fortalecimiento del turismo sostenible y responsable también. Y obviamente contar con la presencia de una persona tan destacada en nuestro sector es realmente un gusto poder estar en esta ocasión. Y también, ¿no?, para que todos los que están presentes esta noche puedan aprovechar al máximo los conocimientos y todo lo que nos vaya a transmitir el doctor Cajías. Y de esa manera también estamos convencidos de que espacios como este contribuyen a consolidar capacidades profesionales, enriquecer el diálogo académico, fomentar una gestión turística orientada a la conservación, la innovación y el desarrollo y obviamente el patrimonio cultural. Bien, por mi parte, pues agradecer a los organizadores que están promoviendo este evento y pues también a todos los asistentes por el interés y el compromiso que de una u otra forma demuestran con el sector, ¿no? Bueno, los invitamos a aprovechar este encuentro para intercambiar experiencias, conocimientos y obviamente aprender lo más posible de nuestro estimado doctor Cajías. Para muchos que hemos pasado, hemos estado en la aula y he sido nuestro docente, realmente es un grato honor y placer contar con usted, estimado doctor. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Vamos a continuar con el evento y bueno, es importante aclarar que el objetivo de esta presentación, de esta conferencia, es justamente el de recordar el Día Internacional del Patrimonio Mundial, a propósito de darnos cuenta que cada 16 de noviembre de 1972, en este caso, en este mes, se reafirma o se firmó en París, en Francia, la Convención sobre la protección del patrimonio mundial a nivel de los patrimonios naturales y culturales, buscando proteger justamente estos sitios y manifestaciones culturales de gran valor universal, ¿no?, de un valor extraordinario en el mundo. En esta ocasión, pues, nuestro ilustre invitado, el doctor Fernando Cajías de la Vega, nos compartirá el tema Patrimonios Bolivianos de la Humanidad, su significado, su trascendencia y aprovechamiento en el turismo. Y bueno, este patrimonio de los cuales gozamos nosotros como bolivianos desde 1987 hasta el presente. Pero antes de iniciar con esta conferencia, quisiera también dar algunas referencias de la biografía de nuestro invitado del día de hoy. El doctor Fernando Cajías de la Vega es licenciado en Historia, Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés y doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla, en España. Gestor cultural, investigador catedrático de varias universidades culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar en 2 versiones, 2006-2010, profesor de la Maestría en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, coordinador académico y profesor del Diplomado en Gestión Cultural y Social
de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, profesión cultural organizado por Visión Cultural del 2015 y el 2016, profesor de la maestría Mundos Indígenas en el módulo Naciones Indígenas en Bolivia, Universidad de Olive de España, en Sevilla, el 2015, profesor de la maestría en Desarrollo Turístico Sostenible de la carrera de Turismo de la UMSA, primera versión del 2015 y la segunda del 2017. Pasó por varias direcciones y jefaturas en instituciones públicas, privadas a nivel regional, nacional e internacional, siendo embajador de Bolivia en España en el año 1992 y 1993. Miembro y fundador de varias asociaciones culturales como la Fraternidad Llameradas de San Andrés. Recibió incontables premios, distinciones y condecoraciones a nivel nacional e internacional. Múltiples trabajos de consultoría en los ámbitos histórico, cultural y turístico. Al momento apoya como asesor al movimiento afroboliviano desde 1996 y realiza proyectos de investigación de manera permanente. Es autor de incontables artículos publicados en libros, revistas y periódicos. Y bueno, el doctor Cajías es sin duda un investigador permanente y además un embajador de la cultura de nuestro país. Este resumen pues nos ayuda a entender de que el invitado que tenemos en esta conferencia pues es de alta calidad. Agradecemos su presencia. Bienvenido, doctor Cajías, y por favor tiene 1 hora y media para poder deleitarnos con su ponencia en esta conferencia de los patrimonios bolivianos de la humanidad. Muchas gracias una vez más. Adelante entonces. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación por esta invitación. Los felicito por su trabajo, especialmente de solidaridad y de investigación. Por supuesto, saludo al Colegio de La Paz, al Colegio de Profesionales en Turismo de La Paz, muchos de los cuales han sido mis estudiantes, que recuerdo con mucho cariño. Me alegra que sigan en esta gran actividad que es el turismo. Agradezco las palabras de presentación y especialmente a Susan, que es la que amablemente me buscó y ahora me ha hecho esta presentación, de lo cual estoy muy agradecido. Bueno, sin más, paso a compartir mi pantalla para poder explicar mejor un tema que es muy largo. En realidad es un tema, según no lo vea uno, puede ser para un semestre o un año inclusive, así que es difícil resumirlo en una sola charla, pero espero que sea del agrado de ustedes. Entonces, en este momento paso a compartir. Ustedes me avisan si están pudiendo ver la pantalla. ¿Aló? Sí, se ve perfectamente. Perfecto, muy bien. Bien, como ya se anunció, mi conferencia es sobre patrimonios de la humanidad, su significado, trascendencia y aprovechamiento turístico. Y como ha recordado Susan, es un importante homenaje a este tema tan complejo que no hay que descuidar nunca, que son los patrimonios. Muy bien, entonces sé que entre ustedes hay especialistas también en patrimonio cultural, pero permítanme, para comprender precisamente la trascendencia de este tema, recordar qué entendemos por patrimonio, porque es un concepto dinámico, ha ido cambiando como vamos a ir viendo, pero indudablemente la idea central es esta, ¿no? Es decir, que la cultura es muy amplia. Ustedes saben, toda la actividad humana
inclusive en lo del sector cultura es muy alto, y casi tampoco hay una misma concepción de cultura. Sin embargo, hay algo importante que hay que destacar, ¿no? Toda la producción cultural del sector cultura es importante, pero no todo alcanza el rango de patrimonio cultural. Y en este sentido hay que recordar dos criterios que sirven para distinguir qué expresiones son patrimonio. La primera es, como dice Lloren Prats, ¿no? Todo lo que se considera digno de conservación. Es decir, nosotros mismos en nuestra vida cotidiana tenemos muchos bienes, ¿no es cierto? Hemos usado mucha ropa, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida, y obviamente la mayoría de ella va luego ya al cementerio de las ropas, ¿no? Y sin embargo, cada quien, según sentimientos, según importancia, porque era el traje de su matrimonio, hay algo que siempre conserva, ¿no? Igual pasa con todos aquellos objetos o cuadernos que nos han servido a nuestra formación, ¿no? Hay muchos que ya indudablemente no podemos conservar todo, no habría casa que aguante, pero indudablemente que hay cosas que son gran parte de nuestra vida y por lo tanto conservamos de nuestra niñez, de nuestra juventud, etc. Entonces, todo lo digno de conservación. Y ahí viene uno de los debates sobre el concepto, ¿no? Inclusive hay algunas líneas feministas que dicen que ya no debería llamarse patrimonio porque en realidad no es algo construido solo sobre el padre o el hombre, ¿no? Pero bueno, por ahora en el idioma castellano se sigue usando este término y no se ha encontrado otro que reemplace. En cambio, en inglés se dice heritage, ¿no? Que quiere decir herencia, pero como pueden ver en el segundo acápite, como dice Prats, no es solamente una herencia, sino también es una innovación, una construcción social, ¿no? Entonces, lo que decía que el patrimonio, si bien es mucho de herencia, por ejemplo, Tiahuanaco es obviamente una herencia, pero en cada época se van creando patrimonios, y por ejemplo ahora el Caporal es también patrimonio, es una creación reciente. Entonces también es una construcción, cada sociedad va construyendo cosas dignas de conservar y por lo tanto no es solamente una herencia, sino también una construcción social. Pero algo que tiene de común todo patrimonio es que hay un grupo considerable de personas que tienen un sentimiento de pertenencia. Puede ser un país, pero todo un país, en este caso toda la humanidad, ¿no? Pero hay también casos que como el caso de los imanes, ¿no? Unas rocas con dibujos, para ellos es la mayor herencia que les han dejado sus antepasados. Todos los demás tenemos que tener respeto porque para ellos es su patrimonio. Por lo tanto, el patrimonio tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Hay varios factores que ayudan a formar la identidad cultural, pero como ustedes saben, cuando algo se vuelve patrimonio, enorgullece a los que son poseedores de ese patrimonio, y vas a escuchar en las radios, ¿no? Cuando hablan Potosí, patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, la primera parte de todo de este concepto es todo aquello digno de ser conservado. Pero ahora viene la pregunta, bueno, ¿y quiénes consagran? Y entonces, en ese sentido, podemos decir que con Prats, ¿no? Que la naturaleza consagra muchas veces lo que viene a ser el patrimonio natural. La historia, por supuesto, ¿no? Hay aspectos históricos que destacan más que otros. Entonces, por ejemplo, bienes que pertenecían a Bolívar, por ejemplo, se vuelven patrimonio. Y hay una palabra, sobre todo para el patrimonio material, que es la genialidad, ¿no? Indudablemente que hay cientos, miles de obras de arte y los gustos no siempre son lo mismo, pero hay algunos pintores o algunos escultores que logran que
por su genialidad, hacer obras excepcionales, como se dice acá, y esos son los dignos de ser conservados. Fíjense, nosotros tenemos muchas iglesias, por ejemplo, en La Paz y en el Alto, nuevas iglesias, pero la más consagrada es sin duda San Francisco, ¿no? Por todos los criterios que vamos a ver enseguida. Entonces, de hecho, la que más hay que conservar como política pública es San Francisco, sin descuidar las otras, ¿no? La otra característica que tiene que tener el patrimonio es la trascendencia, ¿no? Es decir, no puede ser una moda pasajera. Saben que hay artistas que de pronto tienen miles de seguidores y después dejan de gustar y desaparecen, ¿no? En cambio hay otros que se han mantenido en el tiempo. Obviamente no es necesario que todo el mundo esté de acuerdo. Es imposible. Yo mismo que he estado tiempo en este tema, porque era el tema, ¿no? Antes de jubilarme como profesor. Sin embargo, nunca he podido conocer, ni siquiera virtualmente, todo lo que es los patrimonios de la humanidad, ¿no? Pero sí, si tienen trascendencia en un lugar, si han pasado de generación en generación, merecen ser considerados patrimonio, ¿no? Por eso es mejor no nombrar patrimonio de algo que todavía está vivo, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa y de pronto hay una gran decepción y sin embargo ya es patrimonio, ¿no? Entonces, pero ha habido casos, ¿no? Como el de los Beatles, por ejemplo, que siguen viviendo dos, y ya como conjunto, pues ya no se volverá a unir, además que ya dos han fallecido, pero ha trascendido la generación de los 60 a lo de los 80, a tantas generaciones sigue gustando los Beatles y por lo tanto son patrimonio, ¿no? Bien, después vamos a entrar un poquito más en detalle en la diferencia de patrimonio material e inmaterial, pero en todo caso en el patrimonio material, que son sobre todo obras de arte, ese requisito de excepcionalidad es fundamental, ¿no? Por eso dicen que tienen que ser obras destacadas de un determinado periodo histórico, obras muy bellas, en fin, ¿no? En cambio, en el patrimonio inmaterial, que es, por ejemplo, por decir una fiesta o una comida, lo que hay que probar es la contribución a la diversidad cultural. No importa que sea excepcional, no solamente se puede ser patrimonio de la humanidad, una mega fiesta como el Carnaval de Oruro, que ya lo es, por supuesto, pero también puede ser una fiesta más pequeña, que va a menos público. Sin embargo, lo que se prueba es que esa fiesta no hay ninguna igual en el mundo, como sucede con el Pugyay, ¿no? El Pugyay es único, no hay nadie que, aunque probablemente los peruanos inventen bueno, no diré todos los peruanos, ¿no? Sino aquellos que nos hacen plagio, capaces de crear otro Pugyay, ¿no? Pero de hecho no hay nada igual. Así que puede ser una fiesta muy grande o muy pequeña. Lo importante es que contribuya a la diversidad. Bien, entonces, ¿por qué es una construcción social? Porque precisamente es la sociedad la primera que debe conservar, ¿no? Lo importante es que estas cuatro instancias que voy a recordar ahora sean las consagradoras, porque se complementan, ¿no? Pero sin duda la más importante es la social. ¿Qué quiere decir? Que una comunidad se sienta pues identificada con ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bolivia la salteña es claramente un alimento, ¿no? Que todos los bolivianos nos identificamos, nos sentimos orgullosos, la mayoría come salteña, etcétera, etcétera. En cambio, hay otros bienes que son, digamos, apropiados por una parte de la sociedad y a veces hay otros que están en contra. Y aquí en Bolivia ha pasado con la ruta del Che, por ejemplo, ¿no? Es patrimonio y por lo tanto se tiene que conservar,
la lavandería donde se exhibió el cuerpo del Che, ¿no? Y para otros decían no, porque por problemas ideológicos, ¿no? Y acá en La Paz tenemos un problema muy fuerte, ¿no? Una pugna muy fuerte en lo que respecta a la arquitectura de principios del siglo XX, que antes era igualita todo el Prado, y fue una lucha muy grande de lograr conservar las casas de ese lugar, ¿no? Y ustedes saben que ahora hay un empate, se han conservado una parte de esas casas, se les ha dado una nueva función, pero otras han sido destruidas, cambiadas, y hasta ahora hay el debate, ¿no? Unos dicen, no hay que ir contra el desarrollo, y otros dicen, pero no hay que ir contra la memoria histórica, esas casas significan memoria para toda la ciudad, ¿no? Bien, entonces, de ahí viene, como la sociedad no siempre está de acuerdo, o de pronto es un lugar que es importante para unos y no para otros, lo que da una consagración mayor, entonces, es cuando además de lo social está la construcción política, ¿no? ¿Y cuál es la construcción política? Como su nombre indica la consagración que dan las instancias, las instituciones representativas de un país, ¿no? O de una ciudad. Por ejemplo, aquí en La Paz, ¿quién consagra? Es el Consejo Municipal de La Paz, lo mismo en el Alto, el Consejo Municipal del Alto, ¿no? Entonces, ya cuando algo quiere decir patrimonio para toda Bolivia, entonces tiene que consagrar el Congreso y ahora es la Asamblea. Entonces, esa instancia es la que consagra. Y para la humanidad, como recordaba también Susan, es la UNESCO, ¿no? No puede uno libremente decir, no, mi patrimonio es mundial. Tiene en ese sentido que ser consagrada por la UNESCO y por lo tanto por eso tiene que seguir una serie de requisitos. Igual cualquier parlamentario no puede presentar quiero que mi pueblo sea patrimonio, si es que no tiene un informe del Ministerio de Cultura. Bueno, ahora, ¿quién se hará cargo de la cultura? Es una pregunta, ¿no? Que ojalá siga habiendo una instancia rectora. Precisamente para estos aspectos es necesario, ¿no? Un Ministerio de Cultura o una instancia que tenga fuerza y presencia, ¿no? Claro, alguien me preguntaba, ¿seguiría existiendo el Carnaval de Oruro si no hay un Ministerio de Cultura? Por supuesto que sí, porque es precisamente más bien el carnaval es una expresión cultural que mueve la sociedad civil, las fraternidades, pero es el ministerio, por ejemplo, el que tendría que defender que no haga el plagio de las danzas, precisamente, que eso es algo muy importante relacionado con el patrimonio, ¿no? Bien, entonces, esta es la segunda consagración a la política. La tercera es la construcción comercial. Y aquí, acá está un buen grupo de turismólogos, es importante recordar, ¿no?, que dentro de esta consagración comercial, la consagración del mercado, forma parte de la consagración turística. Es una parte muy importante, ¿no? Hoy por hoy el turismo está muy vinculado al patrimonio. La gestión turística hay que cuidar, ¿no?, de la capacidad de carga, una serie de cuestiones, pero indudablemente es un matrimonio importantísimo, ¿no? Y muchas veces, ¿quiénes consagran? Los turistas, ¿no? Antes que haya una consagración política, inclusive antes que haya una consagración social, a veces. Por ejemplo, acá en La Paz sucede con la calle Sagárnaga, ¿no? La calle Sagárnaga fue atrayente, es una calle con fuerte identidad y por eso atraía mucho a la gente que venía de afuera. Pero a veces en La Paz no le dábamos ese valor, ¿no? Ni los propios habitantes de esa zona. Más bien querían derribar las casas, algunas, que ha sido una pelea muy larga. Pero los turistas han consagrado
Por ejemplo, en La Paz se invirtió mucho en la calle Jaén, pero van mucho más a la Sagarna, a los turistas, que a la Jaén, ¿no? Y una vez que se ha consagrado, esa consagración turística que a ustedes les preocupa, el aprovechamiento turístico, es el que permite, ¿no?, mantener esa calle. Y ustedes pasean por esa calle ahora y esas casas se han vuelto agencias, hoteles, restaurantes, en fin, y la mayoría ya está restaurada, ¿no? Igual pasa con las Linares, etcétera, ¿no? Entonces, la consagración turística es muy importante. Y obviamente la construcción científica, que me he comido esa diapositiva, esa es muy importante, y ahí estamos el mundo académico, ¿no? Es decir, muchas veces hay herederos en una comunidad o en un barrio que es heredero de un gran patrimonio, pero no lo valora porque, bueno, no fue formado en eso, tampoco educado, tampoco tuvo el sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, hay calles en La Paz que hay un debate que son calles muy lindas, no voy a decir ahora para no herir sentimientos, pero de pronto el mundo académico le dice hay que conservar esa casa, pero los otros responden no. Además, no quiero ser patrimonio porque eso significa una serie de deberes y en cambio me están ofreciendo por el terreno tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ahí está nuestro rol, ¿no?, en la parte académica de muchas profesiones, ¿no?, del historiador, del antropólogo, del arqueólogo, del turismólogo, del arquitecto, aunque ahí están divididos un poco, ¿no? Pero hay arquitectos que sí tienen un gran sentido, más bien ahí es uno de los lugares donde más se enseña esto del patrimonio, ¿no? Bien, una vez consagrado el patrimonio, entonces se clasifica de varias formas, ¿no? El principal es, no uno de los dos principales, mejor dicho, es el criterio de pertenencia, ¿no? ¿A cuánta gente llega? Ya les digo, nunca va a ser la totalidad. Imposible, ¿no? Pero si, por ejemplo, como les decía, los imanes creen en esas rocas, pues tienen el derecho de que sea patrimonio y que inclusive para evitar que otros ataquen, tienen pues el derecho de que eso tenga también una ley para que ya nadie los moleste, ¿no? Y hay comunidades pues que quieren mucho Supán, por ejemplo, los de Laja o los de Arani. Entonces, pues se sienten muy orgullosos que eso que es muy local, de pronto por la ya acción política pase al siguiente grado, ¿no? De ser patrimonios nacionales, que sean patrimonios ya no solo de una comunidad, sino de una región o de todo un país, ¿no? Entonces, ahí a veces hay problemas, ¿no? Por ejemplo, la famosa morenada, ¿no? O la salteña misma, que cada ciudad se siente como realmente ser el origen de ese patrimonio, ¿no? Y cada una tiene su razón importante, pero para nosotros los bolivianos en este momento lo que tenemos que dejar de esas luchas regionales y considerar más bien, ese es patrimonio de Bolivia y tenemos que defenderlo, ¿no? Más bien esos patrimonios que quieren volverlos, como aquí se dice, macroregionales, hay que tener cuidado, ¿no? Porque, como vamos a ver, el patrimonio permite también un aprovechamiento económico muy grande. Entonces, ese criterio que a veces usan en el Perú, ¿no? No, eso es andino, todo es de la región andina, entonces, claro, eso rompe fronteras, pero quienes están ahora lucrando con eso son precisamente esa parte del Perú que hace el plagio, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Sin embargo, hay otros patrimonios que son macroregionales, ¿no? No se puede negar, por ejemplo, el Huaño es Perú, Bolivia, la Chacarera es Argentina, Bolivia, en fin.
Hay un patrimonio de la humanidad que en su momento produjo debate entre paraguayos, argentinos y uruguayos, pero al final se han unido y han decidido hacer un patrimonio macro-regional, es decir, de 3 países, que es la yerba mate. Indudablemente los paraguayos son los que han originado esa yerba mate desde muy antiguo, pero el gaucho argentino es parte de su identidad, igual que en Uruguay, entonces ¿no? Y ahí entramos al tema de hoy, ¿no? Hay patrimonios que por su gran valía se convierten en patrimonios mundiales, ¿no? Y Bolivia tiene actualmente 15 patrimonios que han sido consagrados como patrimonios de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que como un patrimonio tiene que conservarse, ya no es solamente responsabilidad de Bolivia, sino también del mundo, ¿no? Pero ¿qué le importa a mucha gente del mundo, no? Pero sí a sus representantes culturales, ¿no? Entonces la UNESCO no solamente nombra, sino que tiene que ayudar, y a través de los países que conforman, dar ayuda. Por ejemplo, el caso de Japón, ¿no? Que ayudó al patrimonio de Tiahuanaco, España al patrimonio de Potosí, etcétera, ¿no? Pero también el momento en que un país descuida ese patrimonio, lo que puede pasar simplemente es que la UNESCO le quite el título, ¿no? Y ya vamos a ver que ha habido momentos en que algunos sí han tenido un peligro, ¿no? De perder su nombramiento. Felizmente se ha logrado seguir venciendo obstáculos que estaban teniendo ese problema, ¿no? Entonces, esta es la lista que enseguida vamos por el tiempo, bueno, ver de cada uno su característica, una reflexión sobre su aprovechamiento turístico y también de sus medidas de salvaguarda. Pero aquí que pueden ver este cuadro de 15 patrimonios de la humanidad, y aquí están clasificados por la época. Tiahuanaco, Savaipata y Capañán, depende de la época prehispánica. De la época colonial tenemos Potosí, Sucre y las misiones de Chiquitos. Tenemos un solo patrimonio natural, que es el Parque Nahuel-Mercado. Sí tenemos parques nacionales y otros nombramientos que dan estos parques de ser excepcionales. Pero recuerden, esta es una prueba de tener solo uno, que no basta pues que sean bellos o que contribuyan a la biodiversidad, por ejemplo, en el caso de la naturaleza, sino que tiene que haber una voluntad política, un equipo académico, una inversión para hacer el expediente. No es solamente mandar una carta, ¿no? Hay que probar por qué queremos que ese lugar sea de patrimonio. Por ejemplo, hace rato que ya la Gobernación de Potosí ha hecho el concurso del Salar de Uyuni para preparar el expediente. No sé en qué estado está, ¿no? Pero imagínense el Salar de Uyuni, ya está, que es bueno, tenemos muchos hermosos aspectos de la naturaleza, también el lago Titicaca, etc. Pero hoy por hoy, lo más conocido en el mundo de nuestra naturaleza es el Salar de Uyuni. Y sin embargo, hasta ahora no hemos presentado el expediente. En cambio, los cruceños sí presentaron del parque, ¿no? El mercado en su momento, ¿no? Y bueno, luego ha venido la fiebre, como vamos a ver enseguida, de nombrar sobre todo patrimonios inmateriales y sobre todo las fiestas, ¿no? Como patrimonio de la humanidad, como sucede con el Carnaval de Oruro, con la cultura callahuaya, la Ichapequén Fiesta, el Pujiay, los rituales de la cita, la Festival del Poder. Los dos últimos en nombrarse han sido el San Roque de Tarija y la fiesta de San Bartolomé, más conocida como Chutillos, ¿no? De Potosí. Bien, antes de entrar a ya ver patrimonio por patrimonio, es importante recordar, ¿no? Esta división
que ha sido producto de un debate de décadas, se puede decir, del concepto de cultura, y a partir del concepto de cultura se ha hecho esta división de patrimonio material e inmaterial. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a estos dos patrimonios? Simplemente el soporte, ¿no? El soporte, porque, por supuesto, los dos patrimonios tienen de material y también tienen de espiritual. Pero el soporte es el tema, ¿no? O si el soporte es visible o es invisible, en fin. Entonces, obviamente que los dos son visibles y son invisibles, pero unos son captados por los ojos y otros son captados en primera, ¿no? En primera instancia, por la mente. Entonces, ¿qué es ese soporte? En el caso del patrimonio material, especialmente las obras de arte, los monumentos históricos, los objetos históricos, es algo material. Por ejemplo, aquí pongo, siempre repito esto, ¿no? De San Francisco, está todo plasmado, toda su belleza, toda su simbología está plasmada en un edificio de piedra, fundamentalmente, ¿no? Y altares de madera, etcétera. Pero si algún día sucede alguna desgracia como un terremoto o una guerra, o en fin, como ha sucedido desgraciadamente tantas veces, se acabó ese patrimonio, se acabó. Pero entonces lo material es el soporte más importante, ¿no? Les decía, esas casas que ya no existen, pero ya no existe el patrimonio, existe el recuerdo, ¿no? Por ejemplo, hay un famoso cuadro de Caravaggio, un pintor italiano que se lo robaron los nazis de Italia en la Guerra Mundial o de algún otro lugar, y se cayó en un bombardeo en plena Guerra Mundial el avión, lo que llevaba. Ya no existe, que existen fotos, lo que sea, pero ya no existe el patrimonio. Entonces, precisamente, las guerras han sido las grandes destructoras del patrimonio material. Y como se recuerda, ¿no? Fue cuando la UNESCO hace la convención del 72, que ya se declara como política mundial, a la que Bolivia se ha adherido, por supuesto, conservar su patrimonio en los países, pero además respetar al del otro, no destruirlo como sucede en las guerras, y que hasta el último, hasta ahora, ¿no? Dicen que bueno, mejor no recordar, ¿no? Las cosas que suceden con este genocidio en Gaza, ¿no? Que no es solamente de gente, sino han destruido mezquitas, templos cristianos, universidades, bueno, mucho de la historia de ese lugar, ¿no? Es terrible. Bueno, pero ya existe esta convención del 72, que gracias a eso, por supuesto, hay una política mundial. Y precisamente una de las consecuencias de esa convención es hay que proteger, hay que tener medidas de salvaguarda. Cada país, si nombra un patrimonio de la humanidad, no es solamente nombrar, hay que hacer un plan de manejo. Y dentro del plan de manejo, como vamos a ver, hay un punto, el punto 6, es vincularlo al desarrollo. Es decir, que ese patrimonio ayude al desarrollo de la comunidad donde está, del país donde está, a través del turismo, a través de las industrias culturales, etcétera, etcétera. Bien, pero no por eso la iglesia de San Francisco deja de tener mucho de inmaterial. Esa iglesia transmite símbolos como San Francisco, el monumento de San Francisco que hay en la fachada, pero también en la piedra labrada podemos ver a una mujer pariendo frutos que hoy la mayoría de expertos sacan la conclusión que el que labró esa piedra refleja
esa simbiosis, ese sincretismo religioso que existe tanto en nuestro país, ¿no? De vincular a la Virgen con la Madre Tierra, con la Pachamama. Y hoy día en las guías, incluida el libro publicado por la Universidad Católica, dice eso, ¿no? La representación de la Pachamama. Pero entonces el debate que origina sobre este barroco, llamado barroco mestizo, la simbiosis, eso es inmaterial, ¿no? Es ideológico, en fin. Pero lo más importante en este caso es lo material. Entonces, en lo material, sobre todo en las obras de arte, lo que prima es la creatividad artística. El patrimonio material, está formado sobre todo por el patrimonio cultural artístico. Todas esas grandes obras de arte, quizás no todas las que se merecen, son hoy patrimonio de la humanidad, ¿no? Pero Florencia entera, bueno, casi entera, es una ciudad declarada patrimonio artístico, porque toda esa ciudad está llena de obras de arte, ¿no? Entonces ahí la genialidad individual acompaña, ¿no? Y, por supuesto, ahí tiene que ser auténtico, ¿no? No puede ser una copia. Les digo, de ese cuadro de Caravaggio hay muchas fotos, pero no valen lo que vale la pintura, ¿no? Y el patrimonio histórico está pues compuesto, y ahí entra, por ejemplo, Sucre y Potosí muy fuerte, ¿no? Son una obra de arte, o lo mismo Tiahuanaco, Samaipata, son obras de arte, pero a la vez son monumentos históricos, ¿no? Que transmiten la historia, por ejemplo, en Potosí, la historia de la minería, la historia de cómo se fabricaba la moneda, etcétera, etcétera. No voy a entrar por razones de tiempo en lo mucho que hay del patrimonio histórico y artístico, ¿no? Ahora, esto de patrimonio inmaterial surge desde varios puntos de vista, ¿no? Tiene varios antecedentes, dado que indudablemente, como se establece, ¿no? La cultura es todo lo que ha creado el ser humano, pero ya para la política de cuidado de todos los aspectos de los seres humanos, que se ha ampliado tanto, ya hay sectores, ¿no? Por ejemplo, la salud, el sistema de proteger la salud, la medicina es una creación científica, pero es tan grande que es pues un sector aparte, ¿no? Igual pasa con la economía, en fin. Y con la cultura, entonces hay un debate, ¿no? ¿Qué va a ser el sector cultura ya en el sentido estricto? Entonces, algo que desde un principio había un acuerdo, es pues el patrimonio material, justamente, ¿no? Las obras de arte consagradas, por supuesto, los monumentos históricos, etcétera. Pero gracias a los antropólogos, sobre todo, sociólogos, en fin, fue variando ya a mediados del siglo XX este criterio. Se consideró que el sector cultura, es decir, aquello que también requiere que ser atendido, por ejemplo, en una materia como es patrimonio cultural en las universidades o en un ministerio de cultura o viceministerio o secretaría municipal de cultura, también no solamente debe preocuparse de las obras de arte, sino también del patrimonio inmaterial. ¿Y qué es el patrimonio inmaterial? Lo resume Sainz, hay una frase al final de esta diapositiva: los rasgos distintivos que caracteriza el modo de vida de un pueblo o de una sociedad. Entonces, el patrimonio inmaterial, increíblemente, es muy material porque se lo ve, se lo huele, se representa a través de objetos, como el caso de la salteña. Pero ustedes dirán, ¿cómo se llama la salteña inmaterial? Pero es porque su materialidad es efímera. ¿Cuánto dura una salteña? A veces 10 minutos, ¿no? Pero, ¿por qué se vuelve permanente? Porque tiene un soporte
muy fuerte, ese soporte muy fuerte es la mente precisamente de un pueblo. En esa mente de un pueblo hay seres privilegiados que mantienen la memoria de cómo hacer una salteña, que tienen la habilidad de hacer una salteña, que tienen ese gusto y esa capacidad, ¿no?, de producir. Han desaparecido hoy de La Paz miles de salteñas, mañana habrá otras miles gracias a las personas, pero también gracias a que miles de personas siguen consumiendo salteñas, porque está en nuestra memoria no solo el conocimiento, ¿no?, sino también está en nuestra memoria el olor, el sabor. Uno puede distinguir el olor a salteña, pues, con los ojos cerrados, ¿no? Y esto hizo precisamente que Bolivia, en su momento, presente, ¿no?, y discuta por qué solo va a ser los monumentos y qué pasa con el folclore. Y bueno, no, es increíble que fue Bolivia la que metió el debate, pero luego, como no hay continuidad, ya saben, desgraciadamente en nuestro país, hay momentos de auge del patrimonialista, luego baja, en fin, otras veces sube. No estuvimos, desde luego, en grandes debates y habíamos armado un debate muy grande. Y hasta encontrar el nombre hubo un debate, y hasta ahora hay un debate sobre si este nombre es totalmente válido, ¿no? Se llamó patrimonio etnográfico, patrimonio folclórico, bueno, de diferentes maneras, hasta que llegó ya la idea de patrimonio intangible, palabra que algunos siguen utilizando de alguna manera con cierta razón, pero intangible quiere decir que no se puede tocar. Y eso, recuerden, el patrimonio, este patrimonio hoy llamado inmaterial, sí se puede tocar, es decir, sí se puede cambiar, siempre que se mantenga la esencia. Es la diferencia con el material. El inmaterial se puede cambiar. Siguiendo con el ejemplo de la salteña, se puede decir que la salteña es igualita a la que existía en el siglo XIX. No, ni siquiera es igual a la que existía en el siglo XX. Hoy día hay muchos tipos de salteña, muchos, inclusive hay diferencias entre salteñería y salteñería, y ahora hay vegetarianas, etc. ¿Han cambiado las danzas? ¿Ha cambiado la diablada? Por supuesto que sí. Pero si mantiene la esencia, por ejemplo, si siguen teniendo caldo y una forma especial de hacer la masa, sigue siendo salteña, aunque sea vegetariana, aunque sea picante sin picante, con aceituna sin aceituna. Y lo mismo pasa, ¿no?, en la diablada, por ejemplo, que vamos a ver, ha cambiado mucho, y sobre todo por la participación de la mujer, ¿no? Pero eso es válido mientras no se pierda la esencia. Y entonces encontró la palabra inmaterial, ¿no? Entonces, podemos apreciar los objetos, sí, pero lo que mantiene, lo que hace que una fiesta, por ejemplo, dure 3 días, se termine y todos ya no usan su traje típico, pero al siguiente año vuelve a repetirse, porque ha estado en él, precisamente en la mente de los pueblos. ¿Cuáles son los ámbitos? El patrimonio inmaterial, ¿no? La vestimenta, la gastronomía. La gastronomía es muy fuerte actualmente. Siempre lo ha sido, pero actualmente ha cobrado mucha importancia para la identidad cultural. La religión, las creencias sobrenaturales, los usos y costumbres, los paisajes culturales, las costumbres de la vida y la muerte, los saberes, como el caso de la cultura callahuaya, que es patrimonio de la humanidad. Y, digamos, dicho sobre todo para Bolivia, y no solamente para Bolivia, también otros países, sus fiestas las están declarando patrimonio de la humanidad. Bien, veamos ahora el tema ya de la gestión del patrimonio para
ver por qué vale todos los bienes que han sido declarados patrimonio de la humanidad y además qué hay que hacer, ¿no?, para conservar. Y autores colombianos definen que el quehacer cultural tiene dos aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, producir el bien. Por ejemplo, en este caso, los que han construido la Casa de la Moneda, o el poeta que escribe un verso, es el productor. Pero el gestor, ¿qué hace, no? Potencia el bien. Y, por ejemplo, en el caso de la música, ¿no?, el creador o el intérprete, pues es el productor principal de la obra, pero ahora, sobre todo en este mundo donde el mercado es tan importante también para poder difundir tu obra, ¿no?, el gestor viene a ser el que consigue quién te edite el libro, quién difunda tu música, el escenario para que toques, en fin, tantas cosas que hace el gestor. Y en el caso del gestor del patrimonio, es el que precisamente cumple las medidas de salvaguarda, el protector, ¿no?, de ese patrimonio. Ya sabemos que una casa descuidada envejece y se afea, ¿no? Por eso es tan importante, sobre todo, igual para el actor, para el gestor, para todas las especialidades relacionadas con las medidas de salvaguarda, es importante la formación. Bien, entonces, para que un bien sea patrimonio de la humanidad, hay que preparar el expediente, ¿no?, donde se justifique por qué, cuál es su valor. Inclusive vienen expertos de la UNESCO. Luego se tienen que, esos expertos tienen que informar si es válido. Esa es la consagración más importante, ¿no? Bueno, lo primero es lo social, porque, como ya les decía, por ejemplo, para hacer el expediente de la cita, el grupo que estuvimos ahí, pues se puso un libro, la salida de la cita, para que la gente firme. Y pues uno de los lugares que más se consiguió firma, ¿no? Si esto es patrimonio, esto vale, esto vale. Pero también tienen que dar su visto bueno las autoridades locales, la nacional. Si se quiere patrimonio de la humanidad, necesariamente tienen que pasar por la Cancillería. Eso es muy importante, ¿eh? Recuerden, ¿no? Si la Cancillería, hay que, antes de convencer a los delegados de la UNESCO, hay que convencer a la Cancillería también, ¿no? Y bueno, a todas las instancias que son necesarias. Pero quien juega un rol muy importante es la parte académica, ¿no? Porque luego tiene que preparar el expediente para probar. Y como son tantos patrimonios que se presentan, bueno, tiene que sintetizarse muy bien. Bueno, cantidad de cosas que se puede decir, por ejemplo, sobre Potosí o sobre la Salacita. Entonces, además, pero hay que presentar, y sobre todo en los últimos ha sido muy claro, un plan de manejo. Porque es un orgullo, ¿no es cierto?, que te nombren patrimonio, pero también eso tiene deberes. Hay que mantener, conservar ese patrimonio, ¿no? Bien, solamente voy a recordar los títulos. Esto es parte de estudios que he realizado. Estaba publicada una revista esta parte ya para manejar clases de manejo en la revista Ciencia y Cultura de la Universidad Católica. Pero bueno, recordando, hay unos que ponen en otro lugar o atrás, adelante. Bueno, eso no da la jerarquía, ¿no? Lo importante es cumplir sobre todo estas 6 medidas de salvaguarda.
Y brevemente voy a recordar si algunos cumplen o no cuando ya veamos cada patrimonio, ¿no? Primero hay que identificar bien el patrimonio, es decir, hay que hacer un inventario. Cada país está obligado a hacer un inventario, cada ciudad, cuáles son nuestros patrimonios, inclusive las entidades, por ejemplo, como la UNSA, decir, bueno, cuáles son nuestros patrimonios. 1, el monobloc. 2, las pinturas de Solón Romero. 3, la entrada universitaria, etc. Pero no basta eso, es necesario catalogar, hacer fichas descriptivas, detalladas, tanto materiales como inmateriales. Y luego el famoso registro, que sobre todo sirve para los patrimonios inmateriales, ¿no? Creo que el único que ya tiene un registro completo, pero ya hace algunos años atrás, es el Carnaval de Oruro. ¿Qué quiere decir ya registro? Ya tiene que ser audiovisual, ¿no? Un documental de todo lo que pasa. Es decir, no vas a hacer una ficha de las salteñas, sino hay que mostrar cómo se prepara, cómo se la come, etcétera, etcétera. El segundo, bueno, cómo poner en valor, conservar y restaurar. Es lo mismo que sucede con las calles queridas de nuestra La Paz, ¿no? Hay calles que se han hecho y se han inaugurado que son muy lindas, pero se las conserva mal, ¿no? Las veredas llenas de huecos. No, pues no, eso no es conservar. En cambio, hay otros barrios que sí los vecinos conservan bien, ¿no? Y vamos a ver en los patrimonios quiénes conservan bien y quiénes regularmente, ¿no? Pero cuando ya una obra, y la conservación tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué medidas tomas por si hay fuego? Porque la naturaleza tiene esas dos caras, ¿no? El fuego da el bien, pero puede dar el mal cuando se produce un incendio. Fíjense, Notre Dame de París se incendió. La biblioteca de Río de Janeiro. ¡Qué barbaridad! Río de Janeiro no tenían ahí un extinguidores suficientes. Entonces, un museo. Lo primero que tiene que tener, pues, es medidas contra el fuego, medidas para cuidar que no exista una inundación. El viento también es terrible. Tiahuanaco, tantas veces dice hay que meter la Puerta del Sol en un museo, poner una cubierta de vidrio, porque el viento, poco a poco, ¿no?, va destruyendo los diseños. Entonces esas son medidas, pero hay momentos en que desgraciadamente el bien sufre un daño muy grande, como pasó con Notre Dame de París, pero ahí sí hubo mucha plata. Les dieron mucha plata de todas partes para salir en la foto, pero lograron restaurar. No sé si del todo, no he visto el detalle final, ¿no? Y entonces a veces también la restauración puede ser buena o mala. Por eso ahí sí que el restaurador, dicen los italianos, tiene que ser doctor en restauración. Es como un especialista en cirugía estética, ¿no? No puede ser cualquiera, tiene que ser un verdadero profesional. Y aquí entra algo que en Bolivia felizmente hemos dado pasos importantes, pero falta mucho: la investigación, ¿no? La investigación sirve para todo, ¿no? Por ejemplo, conservar y restaurar. Los chulpanes de Sajama, por ejemplo, tuvieron que investigar cómo consiguieron los colores la gente de la época aymara prehispánica, ¿no? No podía hacerse con una pintura monopolo actual, ¿no es cierto? Entonces, todo eso requiere la investigación en lo material y también en lo inmaterial, ¿no? Si uno quiere conservar una danza, tiene que comprender su simbología, su origen, su simbología, aunque las simbologías a veces cambian, pero tienen que haber, pues, por supuesto, una investigación profunda. La transmisión es también muy importante, porque si las nuevas generaciones no se apropian de lo que es el patrimonio, obviamente que ese patrimonio puede morir. La
cultura y el desarrollo. ¿Qué quiere decir este plan de manejo, esta medida de salvaguarda? Que precisamente para salvaguardar no solamente hay que quedarse en el orgullo de la identidad, ¿no? Sino hay que darle un valor agregado, y eso se hace a través de las industrias culturales, a través del turismo, ¿no? Hay muchas formas, pero precisamente el turismo está muy vinculado al patrimonio cultural porque contribuye, ¿no? Cuando un patrimonio está bien, tiene una buena gestión cultural, contribuye al desarrollo humano y social, ya que refuerza, ¿no es cierto?, nuestra identidad cultural, la confianza de los habitantes, el orgullo, pero también debemos contribuir al desarrollo económico. Y eso quiere decir precisamente que el patrimonio pueda dar ingresos y fuentes de empleo, ¿no? Hay ciudades patrimoniales, ya les decía, como Florencia, cuyo mayor ingreso es el turismo. Y el turismo cultural, como las industrias culturales, el libro, el cine, todo ello, hoy por hoy se llama la economía naranja. Realmente en Bolivia todavía estamos en pañales sobre esto, de dar mucho más fuerza a la economía naranja. En algunos países, incluido en Estados Unidos, que tienen tantas otras cosas, formas de ingreso, el turismo, pero además la industria cultural, como el cine, le dan muchísimo dinero, ¿no? Entonces, por eso hay que ponerlo en valor. Nuestro patrimonio tiene que estar, porque no vamos a decir al turista, venga a visitarnos, y no tenemos hoteles, y además que la iglesia que queremos mostrarle está despitada o mal presentada, no. Entonces, por eso es que es importante que el patrimonio esté puesto en valor, pero realmente de una manera hermosa, pero a la vez la persona que venga a visitar de cualquier parte del país o de cualquier parte del mundo va a querer, pues, un hotel medianamente cómodo, comer bien, entretenimiento, wifi, como ha pasado ahora, tal vez, ¿no? Eso ha sido el problema, qué sé yo, lugares donde cambiar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Baños, a veces nos descuidamos de cosas tan simples, ¿no? Bien, entonces, gracias al turismo, la cultura le da al turismo el atractivo turístico, ¿no? Pero el turismo lo democratiza. Gracias al turismo, más gente puede conocer ese patrimonio, ¿no? Y además, ese patrimonio puede ayudar a generar recursos económicos, ¿no? Entonces, por eso, no es solo lo mismo la gestión cultural, la gestión turística. Y hay una tendencia políticamente a veces por hablar de unirlo, ¿no? Ministerio de Cultura y Turismo. Son dos cosas diferentes. Cada una, a mi modo de ver, necesita un ministerio, porque cada una tiene diferentes especialidades. Pero sí ambas tienen que actuar conjuntamente. Por ejemplo, en Machu Picchu hay un problema, ¿no?, entre arqueólogos y operadores en turismo. Que los operadores decían, no, hay que llevar más gente, la demanda es muy grande, pero los arqueólogos dijeron, cada vez hay tanta gente que está comenzando a ceder el piso, y imagínense, y entonces han tenido que llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, no va a entrar a este lugar tal cantidad no puede sobrepasar tal cantidad de personas, ¿no? Bien, entonces, miren, por ejemplo, Calamarca tiene ha tenido buena gestión cultural, la han restaurado, han cumplido todo eso que acabamos de ver, pero no hay hasta ahora una gestión turística que haga que la gente vaya, tanto que hemos contribuido a formar guías en Calamarca, pero los jóvenes se han vuelto porque realmente hay turismo, pero como cuentagota, ¿no? En cambio, en otros lugares, gracias a que hay turismo, pues ha habido más actividad económica. Por ejemplo, lo que pasa en
Misiones de chiquito, ¿no? La primera vez que fui había muy poco alojamiento, ahora hay que ver, hay para todos los precios, ¿no? O sea que indudablemente la gestión turística también es muy importante. Y reitero, no hay que olvidar que la economía naranja, la que viene del turismo y la cultura, es archi importante para el desarrollo económico. Permítame recordarles con esta diapositiva los 15 patrimonios que tenemos: Potosí, Misiones de Chiquitos, Sucre, Samaipata, Tiahuanaco. Como ven, las 5 han sido consagradas en los últimos 20 años del siglo XX. Son patrimonio artístico e histórico fundamentalmente, aunque también obviamente tienen otro tipo de patrimonio. Solo el Capañán ha sido posterior del patrimonio material. Todos los demás son de patrimonio inmaterial del siglo XXI, como la Inchapequenempiesta, primero la Callahuaya, la Inchapequenempiesta, después el Carnaval de Oruro, el Capañán, que es material, pero el Capañán es multiregional, ¿no? Porque hay fiesta, la cita, fiesta, gran poder, fiesta, San Roque, fiesta, San Bartolomé de Chutillo, y un patrimonio natural que les confieso que es el único que no conozco. Justo cuando iba a ir es difícil la accesibilidad, pero espero que ustedes conozcan por lo menos el 50% de todo esto, los más jóvenes, y los mayores el 70%, pero que logren cumplir los 15. Este año tenía que salir un patrimonio inmaterial, pero con todos los líos que ha habido, porque ahora hay tantos pedidos de patrimonio de la humanidad, que en el inmaterial solo lo dan a cada país cada 2 años, por eso ustedes van a ver la fecha, ¿no? Que cada 2 años hemos logrado un gol, pero claro, hemos logrado más goles que en los mundiales, pero todavía hay más, ¿no? Bueno, rápidamente, algunas reflexiones sobre todos, yo creo que comprenden el valor. Ya se necesita una conferencia por cada uno de lo mucho que hay que ver, por ejemplo, en Potosí, la riqueza de su patrimonio, pero en materia de gestión he puesto la fotografía del cerro que representaría la parte problemática, ya que hay un choque en el propio Potosí entre los que defienden el cerro como patrimonio histórico y los que ven el cerro como algo presente, como algo que les da el pan de cada día, que son las cooperativas mineras, ¿no? Lastimosamente, al existir un descontrol, ustedes saben que hay amenazas de una posible caída de una parte, no es que todas las cooperativas afectan, no, es un grupo en un cierto lugar, y indudablemente que hay mucho interés en todo esto. La UNESCO ha venido, se ha buscado la manera y la están encontrando. Ojalá que finalmente se lleve una política. Y por el otro lado vemos la imagen de la Casa de la Moneda, que depende de la Fundación Cultural del Banco Central, y si bien tiene problemas, por supuesto, pero sin embargo es muy bien conservada y cumple prácticamente todas las medidas de salvaguarda. Ustedes ven en la fotografía mucho turismo juvenil. Es el museo más visitado junto con el museo aquí en Bolivia. Todavía las cifras, si se compara con museos de otras partes, bajan, ¿no? Pero sí es un lugar muy visitado. Además ya tiene gestión turística, como por ejemplo la venta de souvenirs, ¿no? Que no había anteriormente y ahora lo tiene, una buena cafetería y todas estas cuestiones que el turista pide. Y alrededor de la Casa de la Moneda hay ahora una multiplicidad de buenos restaurantes, por ejemplo, ¿no?
Potosí, el gran problema que tiene es la accesibilidad aérea, también la terrestre tiene un problema, ¿no? Por eso hay menos turistas en Potosí que en Sucre, por ejemplo, pero realmente es una ciudad que ha tenido subidas muy grandes desde su nombramiento, gracias que había un plan de manejo, una muy buena gestión a través del PRAP, el plan de rehabilitación histórica, el plan de manejo, pero luego tenía bastante apoyo de la cooperación española. Fue un bajón, pero en los últimos años ha habido, se han movido, ¿no?, las autoridades locales para hacer ya un nuevo plan de manejo. Y en eso estoy al día, porque he tenido la suerte de ir a recordar la ascensión de Bolívar al cerro, ¿no? Y ahí pude un coloquio, escuchar los informes de los avances que están dando con el nuevo plan de manejo, ¿no? Pero ahí hay un problema, no todo el público está de acuerdo y a veces hay grafitis, ¿no?, que dañan el patrimonio. Chiquitos, yo diría que, bueno, unas misiones más que otras, pero realmente, bueno, hasta un tiempo que he podido ver, tiene una muy buena gestión cultural, una buena gestión turística, aunque tiene un problema de accesibilidad porque queda lejos, ¿no? Su ilusión ha sido llegar inclusive a niveles de turismo que tiene Uyuni, ¿no? No lo han podido lograr, pero sí hay una política, por ejemplo, y aquí veo un ejemplo, acá han puesto San Ignacio, pero con un mapa de todo lo que es Chiquitud, pero este San Ignacio no es patrimonio, porque su gente, bueno, la verdad es que se deterioró la iglesia, pero en un momento, porque esto del patrimonialismo ha surgido en la segunda mitad, en el último tercio, ¿no?, del siglo XX, esa fuerza que ahora tiene, los pueblos dicen, no, hay que conservar, pero aquí decidieron prácticamente cambiar todo, ¿no?, inclusive poner una torre muy fea, y esto no es patrimonio, y eso que es la ciudad más grande, ¿no? Bueno, Roboré obviamente no es patrimonio porque ya es una ciudad nueva, pero todo esto son patrimonios, casi todos restaurados, casi, hasta cómo fuman las viejitas chiquitanas que tienen su ficha, ¿no? Porque claro, ellas fabrican sus cigarrillos, las rutas, bueno. Y lo interesante que pueden ver, bueno, aquí ven el turismo estudiantil. Yo tuve la oportunidad de llevar por muchos años, por lo menos una vez a mis alumnos de la Católica y otra vez bueno, en el mismo semestre, ¿no?, a los alumnos de la UMSA, y bueno, creo que muchos estudiantes he podido llevar, y eso me ha hecho notar cómo hay, pues, para todo tipo de bolsillo, ¿no?, la forma de llegar. Y esta otra fotografía que muestro acá es que como todo el pueblo, ¿no?, ahí sí que no gratifican, ni pueden construir, ni pueden poner puestos de venta, y no es por discriminación con el comerciante, sino que no pueden deteriorar. Si quieren una tienda, tienen que hacer, o si quieren poner el médico ahí en lo que es el centro histórico, pues mejor si hace una pinturita que recuerde. Tiene una identidad muy fuerte, como ven el diseño, su ropa, la camisa chiquitana. Bueno, a mi modo de ver, es un patrimonio bien conservado de su vida, pero a veces muy afectada por cuestiones políticas, bloqueos que a veces dañan la transitabilidad, ¿no? Sucre es otra de las ciudades que merecen realmente, porque hay una consagración social muy fuerte, ¿no? De vez en cuando aparece un grafitero, pero de seguro que no es su creencia, ¿no? Es algo muy envidioso porque conserva muy bien su ciudad, o sea, porque aquí en La Paz hay muy buena arquitectura. El problema es que al lado de un edificio muy lindo hay un edificio que está a punto de caerse, ¿no? Entonces, en cambio, si bien por dentro de repente ve uno una casa en decadencia, ¿no?,
Puede haber algunos ejemplos, pero en general, ahí ven la Casa de la Libertad, igual de la fundación del Banco Central. Y digo esto porque es con plata boliviana, ¿no? Hay muchas otras cosas que se han restaurado con plata de la cooperación. Pero no habría, por ejemplo, en Chiquito, no habría podido, no se habría podido restaurar si no era la cooperación alemana al principio, luego la española, y hasta ahora hay cooperación internacional, hasta ahora hay un pool, ¿no? Y además la comunidad, de las alcaldías, tiene una labor de comunicación. Pero en el caso de la Casa de la Moneda es el Banco Central de Bolivia, la Fundación Cultural, la Casa de la Libertad, que ha llegado a adquirir casas del lado. Entonces ahora hay una ampliación de su oferta de salas, ¿no? Vean cómo se conserva el patio principal de la Universidad San Francisco Javier, la Torre San Miguel. Pero no fue siempre así. Desde la declaración de familia, desde la declaración de patrimonio, había una facultad que no quiero mencionar para que no se enojen, pero comenzó a pintar paredes, propaganda. Ahora más bien ya no hay ninguna facultad, está el sector administrativo y se conserva muy bien. Samaipata, ¿no? Todo eso que ven en rojo es producto ya del plan de manejo, que es toda un área de protección, ¿no? Y ya no se puede entrar al principal atractivo, que es el fuerte o la gran roca sagrada. Y aquí está construida una muy linda casa del centro de atención turística. Y porque antes, inclusive yo en mis primeros viajes todavía podía caminar sin zapatos encima acá, ¿no? Pero no faltó, había turismo colegial, etc. Una pareja que hizo ahí un corazón increíble que nunca se ha podido borrar, ¿no? Solo ellos creo que se han separado porque Yanquiris y chamanes guaraníes, porque esto ha sido inca pero también guaraní, ¿no? Bueno, han hecho alguna magia para que se separe esa terrible pareja, ¿no? Pero bueno, ahora lastimosamente ya no hubo plata para el tercer mirador, que estaría más cerca, porque la queja es que a veces no se puede ver bien el Puma, ¿no? Pero bueno, seguramente algunos de ustedes conocen, saben que Samaipata, que ahora está pasando desgraciadamente. Bueno, esto está muy alto, no creo que haya afectado lo de las inundaciones del río, pero igual la lluvia puede afectar. Además es una piedra vulnerable, ¿no? Por eso hay que ponerle una sustancia para protegerla, porque es imposible protegerla con un techo, sería horrible, ¿no? Además, muy grande, más que una cancha de fútbol. Entonces, lo bueno es que Samaipata tiene un muy buen clima, entonces, digamos, como cuestión arqueológica tiene menos que mostrar que Tiahuanaco, pero como gestión turística tiene mucha más oferta turística, ¿no? Más definitivamente. Y por eso he puesto esta foto, porque aquí también vale el patrimonio inmaterial, ¿no? El que pasa a Samaipata no solo al fuerte, sino a comer un cuche al palo. Tiahuanaco, bueno, no voy a hablar mucho porque ustedes deben conocer mucho mejor. Igual ha tenido épocas de subida, de bajada, hay mucha investigación. Ha habido épocas por ejemplo, esa época de Japón, ¿no? Que ha ayudado mucho. Y aquí, bueno, realmente, por ejemplo, todo ese esfuerzo del Museo Lítico, excelente, donde están los monolitos, etc. Pero todo el tema más grave en Tiahuanaco es la conservación. Se ha hecho esta restauración de la puerta ya hace tiempo, ¿no? En los años 60. Pero aquí, por ejemplo, hay el error de que no se avisa por un letrero o por piedras verdes, como dice la UNESCO, que es nueva la puerta. Y claro, por supuesto uno se da cuenta de que está pegado ahí con cemento. Pero
Bueno, en este momento ya tan apropiado por la comunidad, porque inclusive por ahí entra el primer rayo del sol, que ya es imposible derribarla, pero por lo menos hay que avisar, ¿no? Y el otro gran problema es que por creencias religiosas, que son muy respetables, no se introduce dentro del museo a la Puerta del Sol, la original, se puede hacer una copia. Y la copia, como he hecho con el David de Miguel Ángel, que queda afuera, pero el original que esté adentro. Y hay países que han comprado una copia. Ahora, ustedes saben, con la tecnología se hacen copias exactas. O hay escultores maravillosos, como el que ha hecho el monolito de la Plaza del Estadio, que es una copia exacta, ¿no?, del monolito Bennett. Pero no quieren introducirla. Había una época, entre el 18 y 19, que hubo también apoyo del BID para las MIPES turísticas, de souvenirs artesanales. Estaban de subida, y vino la pandemia, desgraciadamente. Y no puedo dar ahora el veredicto, porque no he vuelto a hacer un diagnóstico fuerte de la situación actual de las MIPES en Tiahuanaco, ¿no? Orgullo, bueno, ustedes saben que está de subida, cada vez está de subida, que ya lo han puesto entre los 10 mejores carnavales del mundo, y nada raro que suba al 5, ¿no? Bueno, sí que el carnaval de Oruro es la fiesta que tiene más gestión turística, porque es la única que puedes comprar tu asiento, sobre todo los asientos VIP de la plaza, etcétera, con suficiente plazo, ¿no? Cosa que no sucede en otras fiestas, donde, como no hay una política de gestión turística, no hay graderías, digamos, que uno puede comprar con antelación, o que en su oferta te pongan el baño, digamos, la comida a mediodía, etcétera, ¿no? Y eso existe ahora en muchas graderías de Oruro, y lo que han logrado es, pues, que vengan muchos más turistas, ¿no?, de todas partes. En esa parte es muy positiva, y también la gestión cultural, porque sobre todo el día de la entrada principal, pues, busca una disciplina enorme. El gran problema es el encarecimiento, ¿no?, por mantener esta belleza, y por eso he puesto al lado, han surgido estas industrias culturales, la diseñadora Mónica, etcétera. Y bueno, un traje hoy por hoy puede una diseñadora por 8.000 bolivianos. Entonces el gran problema, bueno, y de los bordadores también, cada vez se encarecen los costos de las bandas. Entonces, bueno, dicen que ya no todos pueden participar, pero lo cierto es que cada vez más bien crece y crece, tanto que antes lo que duraba hasta las 10 de la noche, ahora dura hasta las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, prácticamente dura 24 horas. Entonces, bueno, ¿qué más se puede decir, no? Es algo y es algo que se debe a la sociedad civil. O sea, el gran encargado del plan de manejo es la asociación, pero en la comisión está también la parte académica, que es la Comisión de Etnografía y Folclore, y obviamente la alcaldía y la gobernación. Cultura callahuaya. Bueno, aquí los saberes, se ha hecho una cultura de camino callahuaya, ¿no?, un gran esfuerzo, también con cooperación externa, en este caso suiza, italiana. Se hicieron hoteles de esta manera, ¿no?, como ir a una casa, igual en cada comunidad era una especialidad, como la ruta cerca de Charazani, una para las plantas medicinales, otra para los ritos, pero hubo un bajón con la pandemia terrible y están recuperándose de a poco. Esta es otra de subidísima, enorme, la pequeña fiesta de los mojeños. Es una fiesta que crece y crece. Es enorme la cantidad de danzarines, y este es otro ejemplo de quién gestiona, ¿no? ¿Quién es el gestor principal?
Bueno, los Callaguayas, obviamente que son los mismos Callaguayas. En este caso son los indígenas mojeños de San Ignacio. Claro, con el apoyo de instancias políticas, gobernativas, pero sobre todo, ¿quiénes mantienen? ¿Quiénes son los que mayormente bailan la danza de los maquisteros y otras danzas? Los indígenas. Por eso esta otra foto significativa. Aquí honran en su plaza. Sus monumentos son dedicados a los protagonistas, los actores del Chapeque de Fiesta, más que líderes políticos. El Cabaján, esto, bueno, no sé qué pasa en los últimos años, pero hasta el 2019, inclusive Bolivia era la Secretaría Pretémpore. Pero, imagínense, nos hemos comprometido junto con los otros países a restaurar la mayor parte de trozos del Cabaján. Pero estábamos ya, desde el inicio estábamos en retraso, ¿no? Que se mantiene, por ejemplo, este trozo del Taquesi, pero entiendo que los otros países han avanzado mucho más, pero no les puedo dar el detalle por el tiempo, pero además porque lastimosamente dudo que alguna vez pueda hacer este camino completo, ¿no? Desde Venezuela hasta Chile. El Puglia es otro de los patrimonios re fuertes en cuanto a su consagración social, ¿no? La cultura yambana. Tiene el Puglia, que es la fiesta de religiosidad prehispánica, y la Yarichi, la fiesta más bien de origen cristiano, ¿no? Mezclado, claro, con la espiritualidad andina, pero realmente debe ser de las pocas culturas todavía en Bolivia que su traje es original desde la cabeza a los pies, ¿no? El problema es que se han puesto de moda, entonces bailan en casi todas las fiestas de Bolivia, ¿no? Y en Oruro, sí la respetan muchísimo. Inclusive los arauqueños han logrado que a ellos les compren, ¿no? Su traje llega a ser caro, pero bueno, dura más tiempo. Pero en algún momento ellos dijeron, bueno, nos respetan, pero a veces las mujeres quieren bailar de guerreros y eso nosotros no nos parece, porque nosotros cuando bailamos estamos volviendo a la guerra y las mujeres no pueden estar a la guerra, se argumenta. Pero hoy por hoy es una de las danzas que, como ven al otro lado, trata de respetar lo más posible la vestimenta original, ¿no? Bueno, a la cita ya paso un poquito rápido porque nos queda apenas 5 minutitos y hicieron 10 para preguntas. Pero acá viene una reflexión, ¿no? Al principio Perú se opuso, porque decía que el Equeco era común a los países, que debía ser patrimonio de los dos países, quería que declaremos patrimonio de los dos países. Pero Bolivia dijo, no, pues esto es diferente. Entonces el nombramiento ha sido, se llama así, más o menos, ¿no? De los rituales que se hacen en La Paz, el día de la cita. Eso es lo que es patrimonio, el fenómeno principal, ¿no? Eso es lo que es diferente de todas partes. Es decir, el hecho de comprar la miniatura a mediodía, después callar, después bendecir, después hacer teatro, etcétera, etcétera. Para hacer estos expedientes se ha hecho bastante catalogación, pero esto crece cada vez. A la cita es una prueba de una festividad, un patrimonio material que cambia cada año. En el sentido que, por ejemplo, obviamente antes se compraban los materiales de construcción, de pronto alguien se dio cuenta que no basta eso, sino tener materiales, sino lo más duro es conseguir que le aprueben su plano, ¿no? Entonces, venden ese plano, se llama por la alcaldía. Bueno, el Gran Poder tiene muy fuerte ahora un comité de salvaguarda
El fenómeno principal también ha sido aprobado con la cuestión religiosa, pero también se considera que lo más fuerte, lo que es diferentísimo de otros lugares, es la participación tan masiva de la Chola Paz. Bueno, un solo ejemplito de todo lo que se puede hacer en souvenirs, en el Museo del Gran Poder, que algo se ha avanzado. Imagínense lo que hacen los matraqueros, es una maravilla. He visto colecciones maravillosas, por ejemplo, estos son de Lores Salmón, ¿no? Que cada año varían. Como ven, aquí también cambia, aquí tiene que ver una máquina de coser, ¿no? O un celular. Tiene que ver con la actividad de esa fraternidad que es de comerciantes. San Roque, esta fiesta sí es puramente religiosa, no tiene nada de lúdico, no beben. Se siente muy orgulloso, ¿no? Por su vestimenta, bellísima música. Es una fiesta muy masculina, ¿no? Las mujeres tienen poca participación, como alferezas, tocan también la caña, pero como penitentes no pueden ser penitentes, en fin, por una serie de aspectos. De la fiesta de San Bartolomé, Chutiros, donde lo más interesante es la integración generacional y de todo el departamento, ¿no? Hay bailes urbanos, hay bailes de las provincias, y los grandes protagonistas de la mayor parte de las fraternidades son de colegiales y de universitarios. Bueno, no sé si da tiempo. Ya me lanzaban preguntas, pero creo que estamos en la hora. Son preguntas muy concretas, doctor. Muchas gracias por siempre extenderse, porque nosotros nos quedamos escuchando y nos deleitamos, ¿no es cierto? Entonces no se preocupen, más bien no quisiéramos entorpecer su tiempo, y están los aplausos, porque realmente merece eso y más. Vamos a intentar poner el videito que dura poco, ¿no? Que tal vez sobre eso pueda usted todavía añadir algo más que desee. Un minutito, por favor, veremos. El video es la prueba de cómo los colegiales tienen hasta sus propias bandas poderosas, ¿no? Ayer un ejemplo de los calcheños del colegio Pichincha. Bueno, este último año tuve la oportunidad de estar ahí en esa fiesta y, bueno, fue muy bueno, ¿no? Ver cómo tiene también como todo problema, ¿no? Pero tal vez podemos ir directo a algunas preguntas o... Sí, mientras se dé esa posibilidad, lo estás hablando desde diferentes ciudades, desde diferentes... que no veo porque no he dejado de... Enseguida vamos viendo. No los veo, pero... Desde San Ignacio de Mojos, ya vamos a ver. Comentan un poco de la fiesta que tiene su registro de las danzas y música de dicha pequeña fiesta, ¿no? Correcto, tiene muy buena catalogación, sí, y muy buena difusión, tiene revistas. Hay un libro de revistas que tiene fiesta. Muy bien, pregunta, ¿qué carpetas tiene, dice Bolivia, en el proceso de declaratoria de patrimonio de la humanidad en la actualidad? Bien, no estoy totalmente actualizado porque ya me jubilé, antes me llamaban también para estos trabajos, ¿no? Pero conozco por las referencias que me dan patrimonialistas que lo que más hay todavía en carpetas son fiestas, ¿no? Por ejemplo, la de Piña, las comadres de Tarija, la de Guadalupe, y también me han hablado de un grupo fuerte que está preparando para el carnaval Santa Cruz, ¿no? Como ven, son 4, no sé si hay algo más, pero de las que he oído son de esas 4. Que precisamente muestra varios tejidos, ¿no? Especialmente yamparas y jalcas. Y los tejidos jalcas tienen toda razón también. Y sería el primero, así como artesanía, que sale adelante.
Y ahí es un ejemplo de cultura y desarrollo, ¿no? Porque desde el momento que se ha puesto en valor los tejidos jalcas, que ya lleva varias décadas, ¿no? Muchas mujeres jalcas empezaron a vivir de esto y eso hizo que hombres también comiencen a tejer, ¿no? También ha habido apagón por la pandemia, pero por lo menos la última vez que visité este museo, a mediados de este año, me comentaba eso, ¿no? De que hay nuevamente un repunte. Le agradezco que recuerde que también los tejidos jalcas están, digamos, en los premios. En la postulación, doctor, sí. Muy bien, a ver, vamos a ver alguna otra intervención. Curiosidades sobre la paz de la iglesia de San Francisco. Indican si todas las piedras, doctor, utilizadas para construir la iglesia han sido traídas de Tiwanaku. No le podría responder esta pregunta, no tengo esa información. Pero seguro que no todas, no todas. Muy bien. El tema de la alfarería, dice doctor, ¿sería definido como patrimonio material o inmaterial? Es como les dije, hay patrimonios que tienen mucho de material e inmaterial, ¿no? En el caso de la alfarería, hay piezas que son únicas, ¿no? En este caso sería material porque el principal soporte es esa pieza. Como en el textil jalca, ¿no? No a todas les sale igualmente bello o igualmente significativo. Pero en todo caso, la parte inmaterial también vale mucho porque se transmite de generación en generación y eso es lo que hace que un tejido jalca o un tejido de Charazani o un tejido de una comunidad aymara o del norte de Potosí, ¿no? O en el caso de la alfarería, ¿no? Siguen los mismos patrones durante mucho tiempo, el mismo tipo de cántaros, etc., ¿no? Entonces, en ese caso sí puede ser inmaterial porque es toda una técnica, inclusive una simbología que se transmite de generación en generación, ¿no? Pero, por ejemplo, en Tiwanaku, la cerámica es muy parecida a una otra, pero hay obras excepcionales, ¿no? Como El Señor de los Patos. Entonces, también en la alfarería o en el arte textil sucede eso, ¿no? Que hay obras más excepcionales que otras. Por lo tanto, tienen los dos, ¿no? Cuando son obras excepcionales pasan a ser patrimonio material, en el sentido de que si se destruye esa obra, como El Señor de los Patos, desapareció ese patrimonio. Pero en cambio aquellas que obedecen a un mismo estilo, si se destruye una pieza, no, es doloroso, pero habrá otras iguales y se seguirá produciendo gracias a que ese diseño, gracias a que esa forma de hacer está en las manos, pero sobre todo en la mente de esos artesanos. Como está en la mente, ya pasa a ser inmaterial. ¿Usted cree, una pregunta por aquí, ¿usted cree que sería positivo que se hagan réplicas de los monolitos y la Puerta del Sol para que los turistas puedan tomarse fotos sin riesgo de dañar el original y así hacer que tenga un enfoque más turístico? Preguntan desde Cochabamba. Por supuesto que es válido, ¿no? Es válido y hacer las réplicas de diferentes tamaños. Miren, y esto va también con la pregunta de San Francisco, ¿no? Hay autores anónimos que desgraciadamente no se conocen como actualmente, ¿no? Que se puede decir, la escultura de tal es una obra de Luján, por ejemplo, ¿no? No sabemos quién hizo el monolito Bennett, ni tampoco quién labró la iglesia de San Lorenzo de Potosí o la iglesia de San Francisco de la Paz, que son obras cumbres, ¿no? Sin embargo, ahí viene de nuevo, ¿no? Esa tradición de grandes labradores de piedra
empieza inclusive desde la cultura huancarani, chiripa, en fin, que en Tiahuanaco, ya sabemos, es enorme, con los monolitos, sigue, porque lo que único que sabe de la iglesia de San Lorenzo es que ha sido patrocinado por los indios carangas, ¿no? Entonces, nada raro que sea un labrador indígena el que haya hecho, igual en el caso de San Francisco. Entonces, esto iba a que cuando se le trasladó el monolito Bennett a Tiahuanaco, al Museo de Tiahuanaco, bueno, mucha gente del barrio dijo, no, pues es parte de nuestra identidad. Entonces exigió que se haga una copia. Y la primera copia que no salió bien, entonces la rechazaron, claro, inclusive en chiste decía porque eran sobre todo las señoras, eran las viudas del monolito Bennett. Pero apareció, y ahorita no me vino a la memoria el nombre, un arquitecto de Huaque, un escultor de Huaque, que ha hecho una maravilla de réplica. Entonces es una prueba de cómo se puede hacer una réplica ya por un propio escultor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a los estudiantes les decía, ¿no? Si quieren ver el diseño de cerca, pueden ir a la Plaza del Estadio y van a ver todas las figuras de ahí perfectamente copiadas. Pero ahora hay métodos que pueden hacer, no les puedo decir el material, pero ya han llevado a un gran museo que antes se llamaba el Museo del Hombre, pero ahora tienen otro nombre, los franceses, y otros se han llevado a los españoles. Entonces sí es válido, ¿no? Además la propuesta es hacer una réplica ahí para que toda la gente la vea, se fotografíe, pero que el original esté dentro del museo. Muy bien, gracias. A ver, veamos. El Salar de Uyuni, doctor, bueno, mando saludos desde Tarija, colegio de profesionales desde Tarija. Y hablan un poco del Salar de Uyuni, que ahora está haciendo parte de un gran proyecto, ¿no es cierto?, con la CAF. ¿Por qué el Salar de Uyuni no es patrimonio de la humanidad aún? Pregunta Hassan. Bueno, lo que les dije en un momento, ¿no?, que hay varios grandes patrimonios naturales que tenemos acá, que tienen otro tipo de nombramientos, ¿no? Maravillas del mundo, o parques nacionales, pero que no hay el expediente, ¿no? Porque no puede nombrarse de oficio. Ya les dije, hay que preparar el expediente y lastimosamente justo antes de la pandemia había un concurso, lo sé porque algunos colegas iban a presentarse para ayudar a preparar el expediente. Sé que luego ha sido revitalizado, pero lastimosamente, bueno, todo un estudio y bien resumido y apoyado, digamos, por bibliografía, por videos, etcétera. No nos van a dar de oficio, tenemos que presentar. Y hay también requisitos burocráticos. Y creo que el de Potosí, de Uyuni, sé que la gobernación y la alcaldía movieron eso, ¿no? Pero realmente había también temor de que si se declara patrimonio, ¿qué pasará con la explotación del litio, no? Hay cosas que de repente retrasan por detrás, ¿no? Que se haga el expediente o simplemente porque no hay una super voluntad política. Pero obviamente que de lejos merecería. Fíjense, hay tantas cosas que podrían ser declaradas patrimonio de la humanidad y falta el expediente, y por eso depende mucho del interés que le pongan. Con todos los que han sido nombrados ha habido una voluntad política, obviamente, pero sobre todo un equipo académico y a la vez algún gremio social, algún grupo. Con el caso de Mojos, a mí me consta cómo llegaron del cabildo de Mojos, que hay que hacer, y la suerte es que encontraron a Carmen Beatriz Loza, una experta historiadora que había hecho el expediente de los Callahuayas, que colaboró muchísimo.
pero la gran fuerza fue el cabildo, luego las autoridades. Y ahora el cabildo es el gran protagonista, no es que los otros sectores no participen, ¿no? Entonces, definitivamente, como les decía, no hay conjunción entre sociedad, autoridades, académicos y también, por supuesto, el mundo turístico. Es difícil conseguir un nombramiento y a pesar de eso tenemos muchos, ¿no? Comparando con otros logros. Pero a la vez ya hay muchos patrimonios de Bolivia, también hay muchos patrimonios que son de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, la Ichapequeña empieza de lo grueso, ¿no? Primero ser de Mojos, después del Beni, después de Bolivia y después de la humanidad. Y en ese camino también, hablando de los que están en esa lucha, están los yalituses de San Javier de Chiquitos. Muchas gracias, doctor. Bueno, están preguntando y comentando varios temas también, hablando de Tiwanaku. Vamos a ver de Coroma, que un poco consulta sobre los tejidos ancestrales de Coroma. Si usted tiene alguna información. Bueno, Coroma es muy famoso, tiene razón, uno de los tejidos, y además sufrieron un robo, pero que felizmente pudieron recuperar, ¿no?, sus tejidos ancestrales. Tuvo una historia muy especial, pero que le dio un renombre, y por suerte por lo menos una parte de una pareja que había comprado esos textiles los ha devuelto, ¿no? Los tejidos ancestrales. Pero Coroma también es otro lugar igual que los Jálicas o los Yampara, ¿no?, de gran valor de su arte textil. En el tema, doctor, de Tiwanaku, aquí hay una curiosidad, dice, actualmente, ¿qué hipótesis existe sobre el significado astronómico de ciertas estructuras de Tiwanaku, como el complejo de Tumapunku, y cómo difieren de las interpretaciones arqueológicas de la década de los 70? Bueno, en ese tema no quisiera meterme porque indudablemente es ya un tema mucho más para especialistas, ¿no?, en esa cultura de Tiwanaku, ¿no? Pero sin duda creo que se ha avanzado mucho en la investigación. Es uno de los lugares que más ha producido investigaciones, como ha dicho, nuevas miradas, ¿no? Pero también todo esto ustedes saben, de las redes y demás, ha democratizado la cultura, pero también ha hecho difundir aspectos que no siempre son probados científicamente, ¿no? Por teorías, ¿no? No digo de la que ha sido mencionada, pero hay otras que merecen un análisis más crítico, ¿no?, para no alterar, digamos, el mérito de los propios Tiahuanacotas, ¿no? Finalmente, lo último, porque ya es la última consulta, ya es algo más específico sobre el patrimonio inmaterial, doctor. ¿Dónde puedo acceder, dice, a investigaciones sobre la medicina natural y ritual? ¿No tiene alguna bibliografía, alguna referencia de ese tipo? Bueno, este es un ámbito que ha producido bastantes textos. ¿De qué ciudad es la pregunta? ¿Quién hizo la pregunta? Mañana, Fabiola, de La Paz. Bueno, en el Museo de Etnografía es donde yo aconsejo ver mucho del patrimonio inmaterial. El museo se llama de etnografía y folclore porque antes se usaba ese término, ¿no?, para este tipo de expresiones culturales. Ahora se usa como patrimonio inmaterial, pero ya ha quedado MUSEF como un nombre consagrado, así que no vale la pena cambiarlo. Pero precisamente es el que mejor tiene bibliografía, documentación, video, ¿no?, sobre
varios aspectos de lo que significa el patrimonio inmaterial. Y precisamente es recomendable el libro de Carmen Beatriz Loza, no solamente por lo que ella dice de la cultura calahuaya, sino porque justamente ahí puede ver detrás una muy buena bibliografía, ¿no?, sobre estos temas de la medicina tradicional, que tenemos la suerte de que una de nuestras principales, ¿no?, la cultura calahuaya sea ya patrimonio de la humanidad. Ahora, hay dificultades, ¿no?, justamente de la lengua, del mundo callahuay, etc. Hay debates en la propia región, pero realmente es una cultura, como se sabe, que viene desde la época pre-inca, ¿no? Entonces, es una cultura muy fuerte, ha logrado sobrevivir con toda esa su sabiduría. Entonces, he escrito bastante sobre este tema y donde pueden orientarlos es el Museo de Etnografía y Folclore. Pero si no han leído todavía, no sé si ya está en línea, el libro de Carmen Beatriz Loza, que fue justamente producto del expediente que se presentó en su momento, ¿no? Doctor, hablando del tema del folclore, permítame hacer la última consulta, aprovechando su presencia. Actualmente, Bolivia ha dado un giro, dicen las noticias, ¿no?, con el tema del nacimiento del Ministerio de Turismo Sostenible, de Culturas, Folclore y Gastronomía. ¿Qué opinión le merece este nombre a esta institución del Estado que se va a encargar en adelante de estas áreas, ¿no?, como se menciona? Bueno, a mi modo de ver, son áreas muy importantes, pero son una parte, ¿no? Justamente hablando de patrimonio, la gastronomía es patrimonio, el folclore es patrimonio. Pero también, como alguien ha preguntado, son los saberes ancestrales, también esas son las expresiones de arte. Entonces, esto parece tender a fortalecer solo dos aspectos, ¿no? Que indudablemente hoy por hoy el folclore y la gastronomía son nuestras expresiones tal vez en eso están pensando, ¿no?, de mayor exportación. Entonces tal vez en función de que el folclore es ahorita lo más conocido en la materia boliviana en el exterior, ¿no?, es nuestro buque insignia respecto a la presencia de la globalización, es muy importante. Pero muchos también se han quejado que en los últimos años se ha dado. Yo soy folclorista, así que no debería protestar de ello, pero más apoyo a la expresión folclórica, y en cambio se ha abandonado, por ejemplo, a los artistas de arte contemporáneo, ¿no?, que todos tienen que tener, bueno, unos más que otros, pero todos el mismo apoyo. Entonces, ojalá el nombre no haga que se especialicen solo en gastronomía y folclore y abandonen toda la cantidad de otros ámbitos que existen en la cultura, ¿no? Indudablemente folclore y gastronomía también están muy vinculados al turismo, ustedes saben, ¿no? Pero también está la historia de los museos, el arte, etcétera, etcétera. Así que habrá que ver qué significa el título, ¿no? Y además, después de una idea hay que ver la acción, ¿no? Y además no hay que olvidar quién, ¿no? Como decía un escritor famoso, no es tanto qué es lo que se dice, sino quién lo dice, porque ahí viene el grado de credibilidad. Yo le pondría todavía un signo de interrogación a qué es lo que se pretende, pero en principio, como hemos visto acá, el sector cultura comprende muchos más ámbitos. Así es, doctor. Bien, muchas gracias una vez más. Sí, aplausos, porque realmente, como siempre, la cátedra en el tema de cultura, nosotros del sector de turismo, ahora estamos con
muchas personas de diferentes instituciones, el Colegio de Profesionales. En este momento voy a dar paso al licenciado Gianmarco Fiori Beltrán, que es el presidente del colegio. También quiero agradecer esta posibilidad de compartir con usted, doctor. Y finalmente después, con unas breves palabras, también el director de la Fundación Ingenio Bolivia, el ingeniero Franklin Sarón. Entonces, adelante, por favor, estimado Gianmarco, gracias. Muchas gracias. Muy bien, queremos agradecer a la Fundación Ingenios por este aporte y principalmente queremos agradecer al estimado doctor Fernando Cajías, que lo conocemos de muchos años, por su aporte, cuya visión histórica y compromiso en la cultura boliviana enriquece nuestra comprensión de la importancia de conservar su trabajo y dedicación, que lo conocemos todos, inspira a seguir defendiendo y difundiendo nuestro legado cultural. Con esta reflexión, reafirmamos que la protección del patrimonio es una responsabilidad compartida que garantiza este tema para las futuras generaciones y que puedan seguir aprendiendo, celebrando y encontrando esta identidad que aquello lo preservamos. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Es hermoso verlo nuevamente y gracias por todo el aprendizaje que nos ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Sí, lo conozco desde tiempos de universitarios. Bueno, yo de profe, de estudiante, y ahora lo felicito que siga también la labor académica. Gracias, estimado doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianmarco. Adelante entonces, ingeniero Franklin Sarón, de la Fundación Ingenio, para dar el cierre y al final una fotito con todos, por favor. Adelante, por favor. Buenas noches a todos, doctor Cajías, muy buenas noches, licenciado, muy buenas noches, licenciado, presidente del Colegio de Profesionales de Turismo de La Paz, licenciada Susan, a todos los presentes. Mil disculpas primeramente por la cámara, no puedo activar, estábamos con una falla técnica y quisiera expresar, ¿no? Ya lo han mencionado también todos, la licenciada Susan, el licenciado que me ha antecedido. Doctor, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, ¿no? La Fundación Ingenius está cumpliendo con una de sus misiones, que es promover la cultura, el deporte, ¿no? Para todos. Todos tenemos derecho, siempre decimos, a conocer nuestra cultura y a poder también estar promoviendo, ¿no? Y promocionando en las nuevas generaciones. Muchas gracias, doctor Cajías, muchas gracias, licenciada Susan, muchas gracias, agradecer al Colegio de Profesionales de Turismo por hacer posible, ¿no? Por ser parte de esta actividad muy importante y que no sea la primera vez, que se siga repitiendo en varias oportunidades o en las que sean necesarios. También agradecer al doctor Fernando Cajías. Usted ha sido uno de los docentes también de la universidad, lo conocemos de hace tiempo, en la Llamerada San Andrés, en la Comisión de Cultura, en varios momentos que hemos también participado juntos, doctor Cajías. Es muy agradable volverlo a tener presente en esta actividad. Para ya terminar, tal vez por favor quisiera invitar a todos que puedan prender sus cámaras y para poder tener una fotografía institucional. Y nuevamente a todos, muchas gracias a todos los participantes. Y por favor, una fotito para la foto institucional, pudieran activar sus cámaras, todos, por favor, los que pudieran, los que están como en mi caso, ni modo, vamos a tener que aparecer nomás con nuestras iniciales. Muchas gracias por todo. Entonces estamos tomando ahí, saludando las fotografías institucionales. Bueno, muchísimas gracias. Siento que también nos conocemos en otros ámbitos. Muchas gracias por la invitación. No sé si yo estoy saliendo porque aquí no me veo. Está saliendo, doctor, está como siempre. Sí, bien fotogénico, doctor Cajías. Bueno, qué bien. Sí, ahí. No los puedo ver, pero me alegra que me puedan ver. Ahí estamos. Muchas gracias. Entonces,
Damos por concluido, por clausurado esta sesión, esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.